día. Buenas noches. Soy su guía espiritual, soy su pastor y usted es mi objeto sexual. Ese es el mensaje que un grupo de jóvenes mujeres dice haber recibido del líder de una iglesia cristiana que hoy está en el ojo de un huracán. Y no estamos hablando de un culto cualquiera. Se trata de la segunda iglesia cristiana más importante del departamento de Nariño. Se llama el Ministerio Apostólico y Profético Salem. El escándalo se desató hace un mes cuando las 4 jóvenes feligreses aseguraron a la Fiscalía de Pasto que fueron acosadas y abusadas sexualmente por su pastor, el pastor Álvaro Gámez. Una de las acusaciones es muy grave, pues una de las jóvenes asegura que fue manipulada para tener relaciones sexuales con el pastor cuando aún era menor de edad. Sus testimonios son muy detallados. A los testimonios de ella se suman los de varios hombres que aseguran que también fueron víctimas de Gámez, pero de abuso laboral. Esta semana la Fiscalía dictó una orden de captura, pero Gámez está desaparecido fuera de Colombia. La iglesia tiene sedes en Ecuador, Venezuela y también en Panamá. ¿Será que el pastor está en una de ellas? Hace poco Susana Suescún viajó a Pasto para investigar esta gran controversia. Él es el que recibe la dirección de Dios. Él está por encima de todo y de todos. Yo lo miraba como la máxima persona a la cual yo tenía que imitar, tener su fe. Él se convirtió en lo más valioso de mi vida. Tú llegas a verlo como un nivel superior, llegas como a verlo como si fuera un dios. El mejor puesto que tiene esta ciudad es este cargo. El mensajero de Dios, un ser supremo, el ungido. Así veían muchos a este hombre, Álvaro Gámez, un médico pastuso de 55 años que desde hace más de 20 se dedica a predicar el evangelio y que creó una conocida iglesia cristiana en Colombia, Ministerio Apostólico y Profético Salem. Cuando comencé a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, había más o menos 10 a 20 personas. Comenzamos con ese grupo y gracias al respaldo del Señor, el grupo comenzó a crecer y de esa manera avanzamos en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño y luego en prácticamente toda Colombia y en algunos países. En su página web dicen que tienen 16.000 feligreses en toda América. Sin embargo, hoy su nombre está en el ojo del huracán. Álvaro Gámez ha sido acusado abiertamente y denunciado ante la Fiscalía por acosar y abusar sexualmente de mujeres de su iglesia. Una de ellas asegura que era menor de edad cuando ocurrió. Yo iba a cumplir 14 años, lo recuerdo muy bien. Tenía 13 años. Desde cuando se hizo esta denuncia a mediados de mayo de este año, Álvaro Gámez desapareció. Las autoridades no saben de su paradero. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. La Iglesia Ministerio Apostólico y Profético Salem fue creada como templo cristiano en Pasto, Nariño, hace 20 años, con unos pocos feligreses, familias que llegaban con sus hijos buscando respuestas y soluciones para sus vidas. Estos individuos son como manantiales secos. Karen Sánchez llegó cuando era una niña. Yo llegué a la edad más o menos de 12 años. Me llevó mi mamá, porque, teníamos algunos problemas familiares. Andrés Caicedo recuerda que era un adolescente. Él llegó por otras razones. Que yo tenía una novia, ella me llevó a la iglesia. Yo tenía mi vida normal como cualquier joven. Y ella me dijo, vamos un día a la iglesia. Yo creí que era una iglesia, un templo católico como cualquiera. Pero no, era una iglesia diferente y ahí empezó mi vida cristiana.
Sus principios están basados en varios de los libros de la Biblia. Creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En las predicaciones se habla de la moral, de la fidelidad y del respeto por el matrimonio. Muchos de los que fueron llegando allí dicen haber encontrado refugio y cambios positivos en su vida. Ese fue el caso de Carlos Andrés Sánchez. Decidí cambiar o quería cambiar, ¿no? Al encontrar que tenía muchas faltantes y muchos problemas en mi vida, problemas de desorden, de rebeldía y todo esto, buscando a Dios como una solución para cambiar mi vida, para poder mejorar y superarme. Con el transcurso de los años, según estos feligreses, Álvaro Gámez empezó a consolidarse como una figura paterna, como alguien a quien muchos veneraban e idolatraban. Porque una de las cosas que me quedó suficientemente clara a mí es que el Señor me está respaldando en una forma absoluta. La Iglesia Salem fue creada aquí en Pasto aproximadamente hace 20 años por el señor Álvaro Gámez, y aunque nunca practicaron el cristianismo tradicional, fueron cada vez más los adeptos. Tanto así que en Nariño se calcula que tiene 40 sedes, representación en todo el país e incluso fuera de Colombia. Las predicaciones del señor Álvaro Gámez llegaron hasta Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Chile y Estados Unidos. ¿Cómo veía usted a Álvaro Gámez, al apóstol, como lo llaman ustedes? Álvaro Gámez para mí era la persona que yo más admiraba en la vida. Aún superaba a mis padres. Ya era la persona que yo quería ser. Es más, cuando yo iba a las predicaciones, y yo sé que muchos se identificarán conmigo, sentían que era un hombre extraordinario, la verdad, genial. Y que por su modelo de predicación diría que había un abismo muy grande entre nosotros y él. Con el paso del tiempo, a medida que crecía la iglesia, también su poder económico. Tenía varios predios y autos. Viajaba por varios países llevando su predicación. He sido un hombre que ha obedecido y se ha puesto en su voluntad, y por eso ha venido el fruto. Sin embargo, en marzo de este año, Pasto se escandalizó cuando públicamente el llamado apóstol fue denunciado ante la fiscalía por 4 feligreses. Lo acusaban de acoso y violación sexual. Karen Sánchez afirma que el pastor abusó de ella hace 6 años cuando tenía 19. Él empezó a besarme todo el cuerpo, todo. No hubo un rincón de mi cuerpo que no me besara, ¿cierto? Yo me sentía súper mal porque yo decía, no puede ser esto, ¿sí? No puede ser. Yo pensaba en mi mente, yo decía, si esto es correcto, su esposa debería estar aquí. Sara, como llamaremos a esta mujer, también denunció. Según ella, los abusos ocurrieron hace 4 años, tenía 22. Me dijo, venite ministro, me dijo. Entonces llegó, me abrazó, es que el Señor quiere que beba de la leche espiritual que ella tiene. Entonces yo me quedé estupefacta, no sabía qué hacer, ¿tú me entiendes? O sea, tú en una oficina encerrada, ya con este hombre allí, entonces este hombre se acercó y comenzó a tocar mis pechos. Y bueno, eso fue muy tenaz. Me asusté aún mucho más. Laura dice que Álvaro Gámez la empezó a acosar telefónicamente este año. Ella tiene 23. Me dijo, yo te estoy besando. Te estoy besando la frente, te estoy besando los ojos, te estoy besando la boca. Y empezó a bajar, ¿sí? Y a mí entró pánico en mi vida porque yo dije, no, esto está mal. Y siguió, te estoy besando los senos, te estoy besando las piernas. Y me dijo, en este momento te estoy penetrando. Sin embargo, hay otra feligres que asegura que el acoso iba más allá. Habla de relaciones sexuales como tal, y lo más grave es que dice que fue cuando era menor de edad. Silvia, como la llamaremos, tiene actualmente 23 años y dice que desde que entró a la iglesia cuando tenía 13, tenía sexo con Álvaro Gámez. Las direcciones eran de que debía estar sin camiseta, sin brasier. Luego empezó a acercarse con besos en la espalda, y hubo una ocasión hasta que un beso en glúteo. Y ahí es donde se empieza ya a ser un poco más íntimo ese encuentro, hasta la penetración.
Este video, que no podemos mostrar por impedimentos legales, fue la única prueba que las mujeres entregaron a la fiscalía. Allí supuestamente el llamado apóstol Álvaro Gámez está sosteniendo relaciones sexuales con otras mujeres, supuestas feligreses de su iglesia. Sin embargo, al ver las imágenes, parecieran ser relaciones voluntarias, por lo que podría ser difícil determinar si fue un abuso sexual. Sin embargo, Silvia afirma que tuvo relaciones sexuales con Álvaro Gámez, según ella manipulada. Lo mismo afirman las otras mujeres. Dicen que los actos sexuales que permitieron con él fueron bajo una especie de lavado de cerebro. Tú piensas que eso que estás haciendo es correcto porque te han creado un mundo irreal en el cual te han metido y te dicen que eso es de Dios, que todo lo que se hace es de Dios, que tú no puedes protestar, que tú no puedes decir absolutamente nada en contra de él ni en contra de lo que se hace allá adentro. Mira, aquí el que manda soy yo. Y usaba versículos bíblicos y decía que eso estaba escrito en la Biblia y que así lo demandaba Dios. ¿No cree usted que es ingenuo creer que es un mensaje divino, algo espiritual, algo de Dios, cuando realmente es un acercamiento de tipo sexual? Mira, es que hay una manipulación de la situación, de la palabra de Dios tan tremenda. Cuando la gente empieza a obedecer por fe, se va a encontrar con Dios. Y lo que te digo, no es que te coja ya así, comienza muy sutilmente, con un amor fraternal, hasta que ya te lleva a un punto donde, te pega la encerrona. Bueno, pues si tú dices, acabas accediendo a lo que él demanda. Mina García es consejera especialista en el tema. Desde hace años trata víctimas de sectas a nivel mundial. Desde Nueva York, Estados Unidos, ella estudió la iglesia Salem de Álvaro Gómez y afirma que sí pudo haber un lavado de cerebro. La ciencia hoy día nos demuestra definitivamente que sí se puede manipular la conducta de cualquiera. Estamos hablando no de un delincuente de la calle común, estamos hablando de un delincuente sofisticado, muy inteligente, que sabe lo que quiere y sabe medir sus acciones y que sabe lo que le conviene, o sea, que él está muy consciente de lo que quiere. Quiero decirles que los amo. Según Mirna, la forma de actuar de Álvaro Gámez en su iglesia coincide con unos patrones típicos de líderes sectarios cuyo único fin es manipular para conseguir beneficios propios, respaldándose en Dios y en la Biblia. Nos referimos a la cualidad esta que tienen las personas para poder persuadir, ver cómo te pueden, qué te tienen que decir para que tú los apoyes, para que los sigas. Es precisamente las cualidades que poseen los políticos, que saben cómo agarrar a las personas, cómo leer a las personas, cómo leer la personalidad, o sea, qué tengo que decir, qué tengo que hacer para que esta persona haga, me apoye y me siga. Eso es un líder carismático. El Señor ha venido ayudándome a enseñarle al pueblo a adorar a nuestro Dios. Estas mujeres, como muchas otras de la iglesia, llegaron cuando eran unas niñas, con alguna necesidad, con algún problema en sus familias, buscando refugio, podría decirse que vulnerables. La mayoría de las víctimas que atiendo, muchas de ellas fueron maltratadas, ellas son como la presa perfecta, que sencillamente estaban buscando una salida, o los que tenían problemas en la casa o problemas matrimoniales. Yo tuve mucho abandono de parte de mi papá, entonces lo primero que creo que encontré fue la figura paterna, de la figura paterna de un Dios y también con este señor. Estar ahí es apartarse de todo. Yo siempre estaba metida en la iglesia, siempre. Mi familia nunca me miraba en la casa. Sí, y la relación, uno no podía tener amigos que no sean cristianos, uno no podía salir. Mire, que Dios lo ame, aunque no lo ame su papá, su mamá, sus hijos. Si el amor de Dios está en ti, hay más que suficiente para tu vida. Cuando tú estás dentro, tu vida está controlada. Tú no puedes hacer nada sin antes consultar. Tú no puedes tener una relación sin antes consultar. Tú no puedes aceptar un trabajo sin antes consultar. Tu vida está completamente controlada. Según Mirna, el control es una de las formas de empezar la manipulación. Ellos solamente se tienen que adaptar a este mundo mío, no se tienen que adaptar ya al mundo real.
Ya no se pueden adaptar, desarrollan una incapacidad para adaptarse al mundo real. Karen, Sara, Laura y Silvia dejaron sus estudios o trabajos para empezar a servir a la iglesia. Recibían un pequeño sueldo y deseaban ascender allí. Te crean una necesidad de aceptación social, ¿sí? Es decir, hay lugares de preeminencia, hay lugares de prestigio, hay lugares donde la gente te honra o te quiere solamente porque tú estás en una posición. Dentro de la iglesia, los cargos importantes los ocupaban las mujeres. La mayoría desde pequeñas soñaban con ser danzarinas, profetas, músicos o supervisoras, cargos que según ellas designaba única y exclusivamente su apóstol Álvaro Gámez. Sara y Silvia fueron nombradas profetas. Afirman que según Álvaro Gámez podían ver y escuchar a Dios. Hay un juego de autoestima, ¿sí? Hay un juego de exaltación. El estar cerca a este hombre, pues realmente era como un privilegio, ¿sí me entiendes? Así tú no hubieses sabido a lo que a las consecuencias que venían, ya, porque pues realmente no sabía qué era lo que se venía encima. ¿Y realmente usted tenía visiones, recibía direcciones, como lo llaman, directamente de Dios? La verdad no. Yo miraba lo que hacían, que a veces aplaudían, a veces hasta escupían alrededor de las personas o saltaban. Yo hacía lo mismo, porque si él me había dicho que yo era profeta, pues yo debía hacerlo. Entonces yo empecé a leer la Biblia bien y a aprenderme versículos para decírselo a las personas. Y con respecto a las visiones que tenía, yo me di cuenta que yo me las estaba imaginando, porque yo tenía miedo de que si yo le decía yo no estoy viendo nada, yo en realidad no estoy escuchando nada, me fueran a quitar mis privilegios. Además, había supuestamente una promesa: quien obedecía era bendecido, y el que era bendecido era próspero como él. Pero si usted sale chillando y a protestar y se va de la iglesia y va a difamar al de la iglesia y va a decir a los otros pastores que le prestan el púlpito para lloriquear y acusar, como lo he visto yo hacer conmigo, eso no es un Cristo. Mostraba todo su poder en riqueza económica, lo que uno no podía lograr tener, o tal vez nunca lo iba a lograr tener, él se lo mostraba y decía que eso eran las bendiciones de Dios. Como él, eso era un predicador de la palabra de Dios, entonces era lo que uno anhelaba, y para obtener esto lo primero que a uno le decía era que uno tenía que obedecer y tener fe. Entonces la obediencia era suprema. Cuando la gente empieza a obedecer por fe, se va a encontrar con Dios. Estas personas los llevan a que sientan emociones, los llevan a precisamente a que empiecen a creer que Él sí conoce este mundo, y cuando la persona cree, sencillamente creer, darle el espacio a creer, es morder la carnada. Lo que no se da cuenta es que hay un anzuelo detrás, y esas son las técnicas de coerción. Pero también, según ellas, había una clara advertencia: a los rebeldes solo les esperaban desgracias. A la gente que está adentro les dice: pero es que si ustedes hablan, si ustedes se levantan contra mí, si ustedes se rebelan, las maldiciones van a venir, se van a morir, se van a enfermar. Se inventa cosas tenaces de la gente y dice: miren, el fulano que se fue, le pasó esto. Porque yo aprendí hace pocos años que el que se levante contra mí, se levanta contra él. Eso fue lo que aprendí yo. Si yo me niego a esa administración, yo decía, muy dentro de mí, yo sabía que ese señor se iba a empecinar en contra de mí hasta sacarme de la iglesia. Ahora sí voy a sacar gente. Y esta es mi decisión. El que se me levante, apenas diga pío, está fuera. Te aterrorizan con el miedo a que te vamos a rechazar, te vamos a humillar, te vamos a despreciar y nadie más te va a hablar. Eso es alguna de las técnicas que utilizan. Él va desarrollando como una especie de fanatismo hacia él como líder, como ideal, y para que lo idolatren, porque esa es parte de sus necesidades emocionales, psicológicas. Por eso, afirman que cuando su líder se acercaba sexualmente, ellas no podían decir que no. Esta persona le dijo,
apóstol, el Señor dice que usted tiene uvas en su barbilla y que ella tiene que comer uvas besándolo a usted. Yo cerraba mis ojos y yo le decía al Señor, Señor, yo estoy comiendo uvas. Y yo me imaginaba, sí, inocentemente me imaginaba que yo estaba comiendo uvas al darle besos a él. Afirman que tenían que asistir a su oficina sin ropa y la penetración era vista como una bendición especial. Dijo que él tenía que ponerse sobre mí, como el profeta Elías en la Biblia, sobre el niño para volverme a la vida, porque es que mi alma, como estaba en la China o en la India, ¿cierto? Entonces me dijeron que tenía que estirarme, que tenía que ponerme cómoda, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí estaba estirada, pues me abrían las piernas, los brazos, y el tipo se puso sobre mí, ¿sí? Entonces yo estaba prácticamente acostada, se puso sobre mí. Yo entré en shock. A Karen supuestamente esto le pasó cuando tenía 19 años y aunque le decían que era una bendición especial, su repudio le impulsó a reaccionar inmediatamente. Le dije ya no más, ya, ¿sí? Y logré como correrlo un poco. Yo le dije, mire, lo que pasa es que yo no creo que eso sea de Dios, ¿sí? Entonces me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo me siento mal, yo me siento sucia y yo no creo que esto sea de Dios. Me dijo, es que tú estás mal, me dijo, que yo era una rebelde, que yo estaba mal. Me dijo, acuérdate de algo, esto es de Dios, aquí no hay nada malo, aquí no hay fornicación ni adulterio. Me dijo, esta es una administración del Espíritu que te estoy haciendo a ti. Me dijo, y es que entiende una cosa, yo lo hago por obediencia a Dios. En el caso de Silvia, supuestamente este tipo de encuentros fueron por muchos años. Dice ella que desde que era una niña. ¿Por cuánto tiempo mantuvo usted ese tipo de contacto con él? Fueron alrededor de unos 6 años. ¿Cómo podrías describir lo que pasó? Yo lo describiría exactamente como una violación y que él me mató en vida. Este hombre, Héctor Navarro, es una de las personas que más conoce sobre sectas en el mundo. Es el presidente de la Red de Apoyo a Víctimas de Sectas y vino a Colombia para apoyar la denuncia de estas mujeres ante la Fiscalía. Fueron numerosos los pedidos de ayudas que recibimos. Nos asombraron las características que nos contaban. Podemos decir que es una olla podrida y que huele muy mal. Según Navarro, la diferencia entre una iglesia común y una secta son los intereses ocultos que están detrás de quien la lidera. No señala a todas las iglesias cristianas ni a todos los pastores. Afirma que el caso de Gámez es claramente diferenciado. Siempre los líderes de las sectas destructivas son psicópatas que rápidamente captan las debilidades que tienen sus seguidores y las explotan. Lo que diferencia a esta secta de cualquier otra denominación evangélica, que por otra parte, quiero destacarlo, nos han dado un apoyo total aquí en Pasto y en toda Colombia. Él no se consideraba un pastor simplemente. Si usted no aprendió a callarse y someterse a su autoridad, usted no aprendió nada. Era el apóstol ungido. Él era quien nombraba y quien expulsaba libremente a los pastores. Y por encima de él no había ningún control. Tanto así que, según Héctor Navarro, la manipulación por parte de Álvaro Gámez no solo se daba para conseguir sexo. También los convencía que estar trabajando para él en esas misiones, pero donde luego el dinero recaudado de diezmos llegaba para él. Hay gente, he hablado con jóvenes que han estado, por ejemplo, uno de ellos 8 años, trabajando gratuitamente en la limpieza de los salones, acomodando las sillas. Ellos pensaron que lo hacían por la gloria de Dios y desgraciadamente terminó siendo para enriquecer a este perverso. Carlos Andrés Sánchez dice ser uno de ellos. Según él, cuando estaba estudiando artes en la Universidad de Nariño, Álvaro Gámez le dijo que había sido llamado por Dios para servirle en una de sus iglesias.
Las tareas básicamente eran enseñarle música a los niños, barrer la iglesia, mover las sillas de la iglesia, limpiar la iglesia. Básicamente era como una empleada de servicio prácticamente. No sé en qué momento dejé la carrera, ya la dejé. Tenía una microempresa, no en qué momento dejé mi microempresa. Según Carlos, lo hizo durante 8 años pensando en la misma promesa que las mujeres. Si eres obediente, eres bendecido. Cuando tocan, te miran, si tú haces esto para Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Si tú das un reloj, te va a dar 3. Si tú das tus zapatos, te va a dar 4. Si tú vas, ¿sí me entiendes? Empieza, eso es como una especie de estímulo a tu mente y te hace soñar. Y luego ese sueño conquista tu corazón. Y luego de que conquista tu corazón, conquista tu voluntad. Y ahí ya estás perdido. Una situación similar le ocurrió a Andrés Caicedo, quien afirma que por muchos años hizo lo que le ordenaba el apóstol Gámez. Lo que él decía, yo lo hacía. Y corría a hacerlo, sin pensarlo, sin dudarlo. Y aún inclusive en contra de pronto, digamos, de mi familia. Pero yo decía, si tengo que renunciar a mi familia, renuncio a mi familia. Si tengo que renunciar al estudio, lo hago. Si yo tengo una novia y tengo que renunciar por Cristo, y si Él me lo dice, yo lo hago. ¿Por qué afirman ustedes eso? ¿Cómo se puede entender? El tipo siempre se escudaba con la palabra de Dios. Y si el tipo no hubiera hecho lo que hizo, listo, todo el mundo le creía, porque de verdad que muy espectaculares las prédicas de él. Me llamaban la atención todo el mundo que salía, wow, qué predica. En Pasto aseguran que después de que a mediados de mayo de este año sacaran los videos y las acusaciones de estas mujeres a la luz pública, Álvaro Gámez desapareció. Sin embargo, hace unas semanas hizo presencia en su culto a través de una pantalla desde un lugar desconocido. Quiero decirles que los amo, me amo. El Señor me ha hecho entender que nos ha encontrado dignos de un nivel de padecimiento, así como los padecimientos de Cristo, parecidos, no iguales, los de Él, fueron mucho más poderosos, más fuertes, más horribles, podríamos decir. Pero hemos padecido por causa del nombre de Jesús. Ustedes están padeciendo por causa, no de mí. Ustedes no están padeciendo por mí. No están padeciendo por mi causa. No están padeciendo porque a mí me sucede. Ustedes están padeciendo por causa del nombre del Señor. Están padeciendo para guardar su fe. Están padeciendo para salvar sus vidas de la muerte eterna. Desde nuestra llegada a Pasto hemos tratado de hablar con el llamado apóstol Álvaro Gámez o con alguno de los voceros de su iglesia Salem. Sin embargo, ni él ni nadie ha querido referirse sobre el tema. Las autoridades hasta el momento no saben de su paradero. Finalmente, días después de insistir, Álvaro Gámez decidió responder a nuestro llamado. Desde su desconocido paradero obtuvimos una corta entrevista a través de Skype en la internet. Muy buenas noches para todos, para la teleaudiencia, por la oportunidad que me das de salir a través de este medio. Te agradezco muchísimo. La seguridad personal. Este es el principal argumento que el pastor Álvaro Gámez usa para justificar su desaparición. Pero ¿cómo responderá a las preguntas de Séptimo Día sobre las acusaciones? No se vayan. Cuando regresemos, las respuestas del apóstol Álvaro Gámez. Algunas personas piensan que nuestra congregación, antes de ser una comunidad cristiana para la predicación del Evangelio de Cristo, es un buen negocio. Eso es un error. Ya regresamos. Nosotros conocemos